Ujú, 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 ujú. Buenos días, Hugo, buenos días. Vamos a esperar un ratito para que se conecten los demás y ahorita comenzamos, ¿sale? No tardamos. Ah, de hecho, Eli tiene problemas para conectarse, pero a ver si ya se conecta. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. Así que ahorita nos apuramos. Bueno, ya está Eli, ya está Aide, ya ahorita comenzamos para que lo tengamos en cuenta. Bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a ver un ratito del tema 5 y esperamos que nos dé tiempo de ver la, lo que nos faltaba del tema número 6, del tema número 4 del IEPS, porque es muy extenso, pero quiero avanzar aquí porque no nos vaya a ganar el tiempo. Así que, bueno, pues vamos ahí. El día de hoy vamos a ver el tema número 5. Es la ley del ISR y su reglamento y sus respectivas generalidades. La ley del impuesto sobre la renta. La renta es la ganancia que normalmente cualquier empresario, cualquier comerciante obtiene del flujo de su negocio, ¿no? En este caso, la renta se aplica en prácticamente todos los negocios, todas las empresas que ofrecen trabajo. Es una variable del capitalismo y que se utiliza y se utiliza muy bien, ¿no? Deben recordar el tema de microeconomía, donde hablamos de la renta, ¿no? Y la renta es bien importante. Hablando de la estructura, bueno, la ley del ISR es bastante extensa, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta tiene su respectiva estructura y a partir de su estructura tenemos, acá está, el título 1, que son las disposiciones generales, como cualquier elemento que hemos visto. El título número 2, de las personas morales. El título número 3, el régimen de las personas morales con fines no lucrativos. El título número 4, de las personas físicas. El título número 5, de los residentes en el extranjero provenientes de las fuentes de riqueza ubicadas en el territorio nacional. El título 5 de las entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales, preferentemente de las empresas multinacionales. Y el título número 7 de los estímulos fiscales. ¿Sale? Entonces, por ahí, bueno, es también bastante extenso, pero vamos a tratar de irnos apurando. ¿Sale? Entonces, es importante señalar que de aquí saca el gobierno una gran cantidad de dinero. Y bueno, pues porque, bueno, todas las empresas ejecutan ese elemento para pues, poder generar ingresos. Rosy, vamos a admitirla. Y luego vamos a tener dentro de la estructura vamos a tener que eh,
Se conoce como el impuesto sobre la renta y es un impuesto directo que se aplica a las ganancias obtenidas durante el ejercicio. Cuando hablamos del ejercicio, nos referimos forzosamente a la parte empresarial, al ejercicio contable que se genera año por año. En otras palabras, se mantiene a la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas. Y entonces el impuesto sobre la renta es un impuesto directo que todas las empresas van a pagar, que todos los integrantes de una empresa deberán pagar, porque, bueno, pues así lo estipula el gobierno. Como parte de su estructura, el IS, bueno, pues como parte de las disposiciones generales, en su artículo número 1, las personas físicas y las morales están obligadas al pago de impuestos. Esto es, las personas físicas que nosotros entendemos como cualquier persona, ¿no? Que se dedica a hacer, vender, comerciante, empleado, profesionista, cualquiera. Y las personas morales normalmente son aquellas que tienen actividad empresarial. En todos los casos, dice el artículo número 1, personas físicas o morales tienen que pagar su ISR. Si yo vendo, pago ISR. Si yo ofrezco trabajo, debo pagar el ISR de mis trabajadores y el mío como empresa. Si yo ejerzo, soy un dentista y tengo mi consultorio, tengo que pagar mi ISR. Es un impuesto bastante extenso y de ahí decimos, se saca una gran cantidad de recursos por parte de las empresas y entonces eso nos ayuda a nosotros a poder generar los recursos que el Estado requiere para sus diferentes obras, ¿no? Todo aquel que viva en el territorio nacional va a tener que pagar sus respectivos impuestos, ¿no? Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país también deberán pagar impuestos, ¿no? Ojo, siempre y cuando sean establecimientos permanentes. Se ha dado un fenómeno donde mucha gente viene a México a trabajar de manera remota, pero tienen permisos por 3 meses, tienen permisos por 6 meses, tienen permisos el más largo que es por un año. Ellos no se les cobra impuestos porque no son personas permanentes. Y en la mayoría de los casos su estancia en términos de su llegada al país es para vacacionar. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza del territorio nacional. Si yo soy extranjero, pero le trabajo a una empresa nacional, le tienen que descontar el ISR porque voy a estar registrado en mi llegada como personal de asesoría o asesoramiento, ¿no? En el artículo número 2 decimos que para los efectos de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en los que se desarrolle parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. ¿Sale? Si yo soy un doctor que me gradué en Cuba y vengo acá a ejercer, pues estoy haciéndolo de manera independiente, tengo que pagar ISR. Por lo tanto, fíjense, nos castigan con dos impuestos prácticamente obligatorios, lo que es el IVA y lo que es el ISR, ¿no? Y de repente el ISR no lo vemos porque nunca lo tenemos palpable y el IVA no lo vemos porque viene incluido en los precios de los productos, pero sin embargo, sí nos los aplica, ¿no? Y si se pusieron a pensar la cantidad de dinero que le aportamos al gobierno, es bastante grande. Si la gente se enterara la cantidad de dinero que le ofrece o le otorga al gobierno por ISR y por IVA, la verdad es que tendrían que exigirle mucho más a sus gobernantes, ¿no? En el artículo número 3 tenemos que no se considera que constituyen establecimientos permanentes la utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. Si yo nada más pongo un stand donde están mis artículos, pero no los vendo, nada más quiero que los conozcan, entonces no debo pagar ISR. La conservación de existencias de bienes o de mercancías permanentes al residente en el extranjero con un único fin de almacenar. Si yo solamente estoy cuidando lo que está almacenando, sean obras de arte, pinturas, esculturas, libros, no tengo que pagar ISR, aunque, y bueno, evidentemente no hago un negocio de ahí. La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías
para el residente en el extranjero. Yo quiero comprar una casa, pero una vez que termine mi periodo de estancia en el país, me voy a retirar y la voy a dejar aquí en pues, un resguardo, ¿no? Tampoco debo pagar ISR. En el artículo número 7, continuando con las disposiciones generales, cuando esta ley prevenga el ajuste o la actualización de los valores de bienes o de operaciones que por transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precio en el país han variado, se estará en los siguientes. ¿Sale? Si yo gano más, pago más. Así es simple el ISR. Si yo genero más ingresos, yo pago más impuestos. Es simple, ¿no? Obviamente el gobierno trata de que el impuesto no sea tan agresivo, pero bueno, pues en general, cuando lo pagamos, pues cualquier peso que nos quiten nos resulta agresivo, pero bueno, pues eso es lo que dice el gobierno. Para calcular la modificación en el valor de los bienes o de las operaciones, se deberá contratar un perito y se utilizarán los factores de ajuste correspondientes conforme los siguientes. Cuando el periodo sea de un mes, se utilizarán los factores de ajuste mensual que se obtendrán restando las unidades del cociente que resulte de dividir el índice nacional de precios al consumidor. Esto es, yo quiero vender laptops y tengo que hacer un ajuste porque hay una modificación en el peso y por lo tanto mis computadoras que valían 5 ahora valen 5.20. Pues ahí hago el ajuste y ya no hay ningún problema, ¿no? Lo presento así. O cuando el periodo sea mayor a un mes, se utilizarán el factor de ajuste que se obtendrá restando las unidades del cociente que resulten de dividir el índice nacional de precios al consumidor. Ahí se me fue el 6 del mes más reciente del periodo. Prácticamente es exactamente lo mismo, ¿no? Pero siempre y cuando haya pasado el mes. El índice nacional de precios se obtiene de INEGI y INEGI nos lo va a estar dando bimestralmente. Y entonces ahí podemos hacer los ajustes correspondientes para que no vean que nosotros nos queremos pasar de listos con los precios, ¿no? Aunque muchas empresas tratan de ajustar los precios al máximo posible con la intención de, pues, no impactar directamente a sus consumidores ni que estos consideren que está excesivamente caro. En el artículo 9 tenemos que para los efectos de esta ley se considera intereses cualquiera que sea el nombre con el que se designe a los rendimientos de créditos de cualquier clase, ¿sale? Cualquiera, sea interés simple, sea interés compuesto, sea una mezcla, sean intereses mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales y semestrales serán considerados periodos de interés y por lo tanto ahí se les va a aplicar, ¿no? Así que para el ISR no importa que nosotros consideremos algo distinto al interés, el interés dice, es algo que te da rendimiento y entonces ahí te caemos, ¿no? Y hablando de las personas morales, cuando hablamos, recuerden, hablamos de las personas morales, son aquellas que tienen una actividad empresarial. Y las personas que tienen actividad empresarial, esto es, las personas morales, deberán calcular el impuesto sobre la renta al resultado fiscal en el ejercicio con la tasa del 28%. Y aquí es muy simple. Nada más vamos a la siguiente. El resultado fiscal del ejercicio se determinará como si se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo en la totalidad de los ingresos acumulables, obteniendo en el ejercicio las deducciones autorizadas por este título. Al resultado obtenido se le disminuirá en su caso la participación de los trabajadores, lo que se conoce como las utilidades que se dan en mayo de la empresa pagadas en el ejercicio en los términos del artículo 123 de los Estados Unidos México, pues para no cansarnos, ¿no? Y entonces ahí les va. Nosotros sacamos 100 pesos y de esos 100 pesos restamos las utilidades de los trabajadores, que puede ser un 3%, un 4%, un 5%, ¿no? Entonces, de ese 95%, para cerrarlo, no solamente es un ejemplo, a ese 95% le quitamos todavía 28%. Y ese 28% va directamente ¿a qué? A Hacienda. Al impuesto sobre la renta. Ah, exactamente. O sea, el 28% de 95 pesos, nada más voy a hacer la cuenta así rápidamente para que ustedes se vayan de espaldas. 95 por punto 28.
26.6 pesos de 95 se irían así directamente a las arcas de la empresa, perdón, a las arcas del gobierno, sin haber hecho absolutamente nada para ganarlos. En muchas empresas se considera que es excesivo, en muchas empresas se considera que es mucho, pero siempre los gobiernos comentan que es lo justo, porque en México los salarios son muy bajos, ¿no? O sea, y ahí se compensan. Y la verdad es que tienen razón, ¿no? En México los salarios son muy, muy bajitos, son muy cortitos y bueno, pues no se pueden comparar a los salarios que se pagan en Canadá, en Estados Unidos, e incluso, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que tú dirías, bueno, pues deberíamos estar como a la par, pero no, en esos países se pagan aún más, ¿no? Entonces, ¿cuánto le vamos a dar al gobierno por el ISR, muchachos? El 28% después de Exacta, restarle las utilidades. exactamente, muy bien, esa es pregunta de examen, obviamente, ¿no? El 28% es una brutalidad, ¿no? Y todavía hay gente que defiende a los políticos, increíble, pero bueno. En el artículo número 11 dice que las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades deberán calcular y enterar el impuesto que corresponda a los mismos aplicando la tasa establecida en el artículo 10. Cuando hablamos de dividendos, se refiere a el pago que reciben los accionistas o los dueños de la empresa al final del periodo. Normalmente, y yo se los he platicado, normalmente tenemos una utilidad del 95%, como habíamos dicho, y le restamos 26 pesos, como habíamos comentado, y el restante, lo que hacen los dueños es que se quedan en los intereses, digamos, y todo lo demás lo reinvierten en la empresa. Esa es una práctica común que sigue siendo muy grande. ¿Por qué? Porque ellos se quedan con una cantidad considerable de dinero, porque ese dinero se pone a trabajar. Y lo que ellos quieren es que después de un 15º año ya se puedan quedar con capital y dividendo, ¿no? Entonces ahí también, si el empresario dueño o parte de los dueños de la empresa recibe un dividendo, le vamos a quitar, fíjense, ya aquí ya ustedes dicen es una locura, por cada socio el 28%. Y bueno, pues también es una cosa bárbara, ¿no? Es una cosa bárbara. Entonces, por eso muchas personas tratan de que las utilidades sean las menos posibles. Y pues, si podemos no dar, mejor, ¿no? Antes se manejaba mucho, ahora la verdad es que está muy controlado y todo está bien reglamentado y ya no sucede. En el artículo 12, dentro del mes siguiente a la fecha a la que termine la liquidación de una sociedad, el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. Asimismo, el liquidador deberá presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio de liquidación a más tardar el 17 de cada mes. Yo tengo una empresa y me voy a quiebra. Entra un juicio porque yo ya no le puedo pagar a los acreedores, entra en un juicio, el liquidador es una persona escogida por el gobierno o por el juez, y el que va a revisar qué hay en mi empresa para yo poder saldar las deudas, ¿no? O sea, mis deudas eran de 10 pesos y el liquidador llega y me dice, ¿sabes qué? Con todo lo que tienes, hasta las ratas que viven en el almacén, tu monto equivale a 7.75. Entonces, ese 7.75 va a ser entregado una parte a tus acreedores, esto es a la gente que tú le debes, y un porcentaje no lo vamos a quedar nosotros porque pues, es lo que nos corresponde, ¿no? Y esto se hará siempre antes de el día 17 de cada mes, ¿no? Para que se paguen los impuestos correspondientes. Repito, esto es solo en el caso de que haya el procedimiento de quiebra, ¿no? En otros motivos, el contador de la empresa hace los registros correspondientes. En el artículo 14, todavía estamos en las personas morales, decimos que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio. O sea, tú puedes emitir pagos cada mes antes del 17 para que no se te haga tan pesado poder hacer el pago final, ¿no? Abonos chiquitos para pagar poquito, ¿no?
Hay quien lo hace así, hay quien al final del periodo dice yo te pago completo. Y se calculará, o sea, cómo hacemos los pagos y se hace a través de calcular el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses, o sea, del año pasado por el que se hubiera o debido haberse presentado una declaración, ¿no? Entonces, muy simple. El año pasado tuvimos esta cantidad y pues, nuestras estimaciones son exactamente las mismas, ¿no? No tenemos una variante. En el artículo 15 decimos que los contribuyentes para determinar los pagos provisionales a que se refiere el artículo 14 de esta ley estarán en lo siguiente. No se consideran los ingresos de fuentes de riqueza ubicados en el extranjero, así que no podemos pagar con mi negocio de Miami, ¿no? Que hayan sido objeto de retención por concepto de impuestos sobre la renta, ¿no? O sea, yo no te puedo pagar de otra cuenta que no sea la de mi negocio. Esto con el fin de, no, de que pues las lavado de dinero no se presente. Esto simplemente es una cuestión de lavado, ¿no? Me tienes que pagar del negocio en el que tú estás trabajando, del negocio que está corriendo y de las operaciones que tú estás haciendo. Los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que debe aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio anterior, podrán hacer los ajustes en el segundo semestre de ¿qué? Del año, ¿no? Pasado junio, ustedes saben que nosotros vamos a tener mayor ganancia que la que tuvimos el año pasado, entonces vamos a hacer un periodo de ajuste estimando que nuestras ganancias van a ser de tal porcentaje. Y a partir de ahí nosotros podemos, podemos determinar cuál sería la posible, el posible incremento de nuestras utilidades. Entonces siempre se hace eso con la finalidad de que, repito, al empresario no se le haga pesado pagar tal cantidad de dinero, ¿no? Porque recuerden también que aquí se me había pasado que también tienen que calcular o registrar los impuestos sobre la renta de sus trabajadores. Entonces, pues por ahí es mucho trabajo para los contadores. Y ya hablando de las personas en general, en el artículo 106 dice que están obligados al pago de impuestos establecidos en este título las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos en efectivo. ¿Sale? Yo soy una persona que vive en México y por lo tanto que trabajo en México, que estoy en una empresa mexicana o en territorio nacional y entonces yo tengo que pagar ISR. También están obligadas al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que en el artículo 104 realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país. ¿Sale? O sea, yo soy un doctor, tengo que pagar ISR, ¿no? Aunque digo, no ejerza aquí. Y luego de las personas físicas, continuando con el artículo 107, dice que cuando una persona física, aun cuando no está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes, realice en un año calendario erogaciones superiores a los ingresos que hubiera declarado en ese mismo año, las autoridades fiscales procederán como si. Esto es que yo trabajo en una tiendita y el año pasado declaré 105 pesos y ahora declaro 5 pesos, entonces dicen, esto no está bien, ¿no? Vamos a comprobar el monto de las erogaciones y las discrepancias con las declaraciones del contribuyente y se dará a conocer a el resultado de dichas comprobaciones. O sea, ¿cómo que vendía 100 pesos y ahora vendiste 5? O sea, ¿cómo por qué? ¿No? Hay ocasiones en que los negocios pequeñitos obviamente sí se pueden hacer. También los trabajadores, que esto pasa mucho con los políticos, ¿no? Que ellos tienen que hacer su declaración anual de patrimonio y el año pasado tenías un carro, un carro Volkswagen modelo 85 y ahora traes una Land Rover 2023, ¿no? Pues ahí, ¿qué pasó? Por lo tanto, el contribuyente en un plazo de 15 días informará por escrito a las autoridades fiscales las razones que tuviere para inconformarse o el origen que explique las discrepancias y ofrecerá las pruebas que estime convenientes, las que acompañarán a su escrito o rendirá a más tardar dentro de los 20 días siguientes, ¿sale? En la declaración anual, obviamente, ¿no? Entonces, que esas se dan, si no me equivoco, en abril,
o es marzo. La verdad es que ahí desconozco, ya no lo manejo mucho, pero se tiene que hacer la declaración. Y si tú tienes una discrepancia grave, o sea, o grande, ¿no? Yo ganaba el año pasado, miren, no ganaba mucho, ganaba 10,000 pesos mensuales. Y por lo tanto, mis ingresos fueron de 122,000 pesos, 123 con el aguinaldo, cosas básicas, ¿no? Pero ahora resulta que ser que los ingresos en el primer mes fueron de 125,000 pesos. Tú dices, ¿de qué? ¿Cómo? Y entonces ahí donde normalmente te cae Hacienda, ¿no? Y todo eso, y Alibaba, ¿no? Y sus 40 ladrones y dicen, a ver, aquí está pasando algo extraño. Y en el artículo 108 decimos que cuando los ingresos de las personas físicas deriven de bienes o copropiedades, deberán designar a uno de los copropietarios como representante común, el cual deberá llevar los libros en el apartado 116 de este reglamento y expedir y recabar los documentos que determinen las disposiciones fiscales, conservar los libros y los documentos, ¿no? Para que no haya así como suspicacias. Y luego ya para el artículo 109, no se pagarán el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Ojo ahí, ¿no? La prestación distinta del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general por uno o varias áreas geográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen el salario mínimo vigente no pagan ISR, porque recuerden que en México tenemos ya nada más son dos zonas geográficas, la que está ligada a la frontera con Estados Unidos, ellos tienen un salario mayor y el resto de las personas del país tenemos un salario menor, ¿no? Pero si ustedes tienen el salario mínimo, ustedes no pagan ISR. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempos extraordinarios o de la prestación de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros, en sustitución que no exceda el límite previsto por la legislación laboral, obviamente, y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo general en el área geográfica de los trabajadores, ¿no? O sea, si ustedes tienen horas extras, no hay ningún problema, siempre y cuando no excedan la ley, ¿no? Y la ley por ahí es muy clara con las horas triples que ellas generan. Si ustedes trabajan los domingos, tienen derecho a su prima dominical y a ellas solamente se les restará el 50%. Si ustedes trabajan en sus vacaciones, también se les aplicará el 50%. O sea, una reducción considerable de impuestos. Las indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad que se concedan de acuerdo con la ley por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Esto es, una indemnización por riesgo de trabajo no puede generar ISR. Una indemnización por enfermedad producida por el trabajo no puede ser ISR. Ejemplo, están trabajando con aparatos que tienen pila y resulta ser que se cortan un dedo y entonces el patrón les tiene que indemnizar el dedo, pero en el recibo viene indemnización por riesgo de trabajo, pérdida del miembro inferior izquierdo, como se llame, ¿no? Anular o el nombre que reciba técnicamente el dedo. Debe venir el monto y debe estar libre de ¿qué? De ISR, ¿no? Cualquier riesgo de trabajo por enfermedad o por accidente y que se les dé una indemnización estará carente de ISR. Por ejemplo, hace poquito un trabajador, bueno, no, no fue hace varios años, del metro, ahí en Oceanía, que el tren se descarriló también y quedó prensado en el metro, entre vagón y vagón, la indemnización va sin ISR, obviamente, ¿no? Ahí truchos, porque luego yo he visto que la gente te dice, es que perdiste la mano completa y te tocan 500,000 pesos, ¿no? Pero el ISR es del 28% y entonces te toca tanto. Y la gente, yo he visto que la gente dice, sí, está bien. Y entonces de esos 500,000 pesos que les iban a tocar, les dan 430,000 o 400, no sé, 50,000, y los otros 50 se los queda el que hizo la tranza, porque ni siquiera el de recursos humanos, ¿no? Y entonces ya
con eso invita a la fiesta y todas estas cosas. Yo no fui, yo lo vi, no me quede claro. Continuando con el artículo 109, los percibidos como motivos de reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funerales que se concedan de manera general de acuerdo con la ley y con los contratos de trabajo. Ha sucedido que en los sindicatos hay momentos en que tienen muchos desafortunadamente fallecidos, como fue la situación del COVID, y no tenían suficiente dinero para poder juntar la cuota establecida. Entonces ahí le decía, ¿sabes qué? Dame un mes, yo te lo reembolso completo y evidentemente pues, no te voy a hacer ningún cobro de ISR, ¿no? También, por ejemplo, en el temblor de 2017, que sucedieron desafortunadamente tragedias ahí en muchas empresas del centro, sobre todo de costura, pues ellos no podrían absorber o pagar de inmediato todas las indemnizaciones o los reembolsos y entonces solicitaban una prórroga a los familiares, normalmente los familiares aceptaban y de ahí, bueno, se los entregaban como recibo y pues obviamente van sin ISR. Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas, ¿no? O sea, te cobran el seguro, pero no el ISR, ¿no? O sea, pero en fin, así es nuestro gobierno. Los percibidos como motivos de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes, ¿no? Ellas tampoco pagan impuesto, aunque ya esas prestaciones prácticamente están en olvido, ¿no? Ya casi ninguna empresa las ejecuta. Seguimos con el artículo 109, que es extremadamente largo, ¿no? Y decimos que la entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta de vivienda, de la cuenta individual prevista en la ley del Seguro Social, de la subcuenta del fondo de vivienda, de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. No me equivoqué ni una sola vez, eso merece una estrellita de su parte. Esto es su cuota del seguro en salario mínimo va libre de ISR, ¿no? Su cuota. Y su cuota del del Infonavit va libre de ISR, ¿no? Pero repito, o sea, va libre de ISR, pero el seguro sí te cobra una cuota, sobre todo si cobras por arriba del mínimo, ¿no? Entonces ahí se pone como raro. Aprovecho para decirles que me manden sus asistencias, ¿sale? Porque luego me las mandan a las 5 de la tarde. Yo ya mandé toda la información y ya tuvieron falta para la institución, no para mí, pero para la institución sí, ¿sale? Entonces, en el artículo 109, estas personas o estas operaciones dentro de la empresa no nos generan cálculo del ISR, ¿no? También habla de las fuerzas aéreas y todos estos elementos, pero en general es lo que genera. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Solamente vimos dos aspectos, son las disposiciones generales y lo que lo que nos interesa, que sería la parte empresarial y la parte de los trabajadores. Y aquí me gustaría escucharlos si tienen alguna duda, si no ya los dejo ir a desayunar. No, profesor. ¿Todo claro? No sé los demás. Sí, profe, todo claro. Nada más a mí me quedó una duda. En el caso de los riesgos de trabajo y dice o enfermedades, son las enfermedades generadas por el riesgo de trabajo. Así es. Okay. De hecho, tú puedes, pero nada más que necesitas que te lo demuestre el Seguro Social, que por ejemplo, tu estrés, tu ansiedad, tu pérdida de cabello, tu pérdida de peso o el incremento de peso es producido por una enfermedad de trabajo, que es el estrés. Nada más que necesitas que alguien dentro del seguro te lo demuestre para que te den una indemnización. Casi no pasa porque, bueno, la gente es mañosa y los del seguro son mañosos, pero podría suceder. Por ejemplo, hay una cosa que hace muchos años se conocía como el túnel carpiano, es esta parte, para las que escribían la máquina, y ellas metían riesgo de trabajo e indemnización porque ya no podían hacer su trabajo porque el túnel se había roto y ya nada más podían escribir con estas y estas se iban desgastando pues cada vez más. Y en la década de los 80, los 90 todavía alcanzaban indemnización y jubilación por túnel carpiano.
Ahora eso ya no pasa, ¿no? Porque, bueno, aparte, los teclados ya son muy suavecitos y todo esto, pero todavía hay algunos sindicatos, muy pocos en el México, que te dan una compensación mensual por daño de túnel carpiano. Pero increíble, muchachos, en los 80 se podían jubilar por que ya su tunelcito, que es esta parte, ya no podía escribir a máquina. Cosas del México antiguo. Pero ya ahorita, en la actualidad, es muy difícil que puedan otorgar una indemnización. Oh, exactamente. De hecho, Tienen que comprobar la enfermedad y es todo un proceso muy largo. Muy largo. Tardan hasta dos años, un año, año y medio, 2 años, ¿no? Esperando que te mueras antes de que dictaminen a tu favor. Sí, exactamente. Es la verdad, es la verdad, la verdad, pero bueno, antes eso sí sucedía, pero les repito, cosas del México antiguo, y les digo, eso sí, todavía hay una bonificación que algunos sindicatos les dan a sus trabajadores por daño de túnel carpiano, ¿no? Pero ya son las mínimas, ¿no? O sea, realmente es muy poco, pero sí sucedía. Datos curiosos nada más. Bueno, muchachos, pero los ya dejo. son, Sí, ya son muy adelante. pocos, digo, ya son muy pocos los sindicatos. El gobierno ya está acabando poco a poco con todos. Para la parte sindical, y los que existen, bueno, pues también son, como dirían los antiguos sindicatos charros, ¿no? Ya totalmente vendidos. Sí, así es. Bueno, Ok, profe, muchas gracias. cuídense mucho. Gracias Gracias, igualmente. profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.